porque en esta noche tú nos has llamado, tú nos has invitado a sentarnos en tu mesa para que nos enseñes. Queremos darte, Señor, a ti la cátedra para que desde esa silla tú nos puedes enseñar todo lo que quieres compartir con nosotros esta noche. Ilumina nuestros pensamientos, ayúdanos a comprender todo lo que quieres comunicar. Ayúdame a mí a recordar lo más importante, los detalles que tú quieres que tus hijos comprendan y reciban. Pablo VI, queremos pedir tu santa intercesión por este momento de estudio del documento que tú con tu puño y letra grabaste en su debido momento. Dios nuestro, que confiaste la conducción de tu iglesia al santo Papa Pablo VI, apóstol valiente del Evangelio de tu Hijo, concédenos que, iluminados por sus enseñanzas, colaboremos con el crecimiento de la civilización del amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pablo VI, ruega por nosotros. Ok, vamos a comenzar con una pregunta que se ha hecho antes, pero quiero ver quién responde primero. ¿Quién puede nombrar en orden todos los papas del Papa Pío XI en adelante? Cristi lo hizo la vez pasada. ¿Quién se atreve esta vez? De Papa Pío XI en adelante. La doctora Esmeralda se rifa. El Papa Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. Excelente, doctora. Muy bien hecho. ¿Quién más? Una persona del Pío XI hasta el presente. Siempre es bueno tener en mente el esquema de los papas y siempre estar ubicándonos en la historia. Una persona más, rapidito. Ok, entonces voy a llamar por la dedocracia. Vidal, ¿quiénes son esos papas? Que diga la doctora. Papa Ajá, Pío XII, ajá, después el Papa Juan XXIII, ajá. después el Papa que estamos leyendo, Pablo VI, Ajá, excelente. después Juan Pablo I, Juan Pablo II y el Papa Benedicto y el Papa Francisco. Ok, Y el excelente, que gracias, viene. Vidal. Gracias. Miley, estamos viendo mi pantalla que dice Pablo VI. ¿Puedo decir? Ok, excelente. Entonces comencemos con esa linda frase de Pablo VI. Dice, puedo decir que siempre he amado a la iglesia y que para ella, no para otra cosa, me parece haber vivido. Eso es el corazón que escribe la encíclica Humanae Vitae. Esta noche vamos a ver los siguientes numerales, 4, 5, 6, 7, nada más. Y uno dice, qué poquito, Bray, pero en realidad es denso de material, así es que vamos a ir paso a paso. Pero antes, quiero revisar lo que hemos hecho y lo que vamos a estar haciendo después. Entonces, ya vimos la película, ¿verdad? En sus dos partes. La semana pasada, Esaú nos dio el contexto histórico. Hoy estamos viendo el magisterio pre-Pablo VI. También podríamos titularlo la competencia del magisterio, como
como lo dice aquí en la encíclica. El siguiente jueves voy a impartir la teología moral aplicada a estas cuestiones de la regulación de la natalidad. Después, el siguiente semana, voy a dar la charla sobre los métodos anticonceptivos versus los métodos del reconocimiento de la fertilidad, también conocido como planificación natural de la familia. La siguiente semana nos va a dar la charla Las profecías de Humanevite, la Mailing. Su esposo después nos da la respuesta de los matrimonios y los científicos a los retos de Pablo VI. Y al final, Moisés, que nos inició el cursito, nos va a terminar con el magisterio de la regulación de la natalidad desde Humanevite en adelante, con estos papas que ustedes mencionaron. Excelente. Como pueden ver, ahí vamos a cubrir toditos los numerales, del número 1 hasta el 31. Y hoy es de 4 a 7, mejor dicho. Vamos a comenzar leyendo. Así es que saquen su copia. Y si no tienen copia, entonces en la compu pueden buscar. Gracias, Lady, por enseñarnos la copia y también tu carita. Estamos agradecidos. Dice el Papa Pablo VI, estas cuestiones, ¿cuáles cuestiones? Todas esas cuestiones que vimos la semana pasada que tienen que ver con el entorno, el contexto histórico de estas cuestiones de la regulación de la natalidad. Estas cuestiones exigían del magisterio de la Iglesia una nueva y profunda reflexión acerca de los principios de la doctrina moral del matrimonio. Doctrina fundada sobre la ley natural, iluminada e enriquecida por la revelación divina. Después dice el Papa que ningún fiel querrá negar que corresponda al magisterio de la Iglesia el interpretar también la ley moral natural. Lamentablemente vamos a ver que sí hay varias personas que se atreven a negar que le corresponda al magisterio el interpretar la ley natural, pero Pablo VI dice que ningún fiel querrá negar eso. Es en efecto incontrovertible, como tantas veces han declarado nuestros predecesores, quienes son los que nombramos con la doctora Esmeralda, con Vidal, y toditos los papas antes de ellos. Es incontrovertible que Jesucristo, al comunicar a Pedro, primer papa, y a los apóstoles su autoridad divina, y al enviarlos a enseñar a todas las gentes sus mandamientos, los constituía en custodios y en intérpretes auténticos de toda ley moral. Es decir, no solo la ley evangélica, sino también la ley natural, expresión de la voluntad de Dios, cuyo cumplimiento fiel es igualmente necesario para salvarse. Ok, hagamos pausa aquí y veamos algunas cosas. ¿Qué significará esa palabra magisterio? ¿Qué queremos decir con la palabra magisterio? Obviamente viene del latín magister. Magister significa maestro, ¿sí? Entonces, se refiere a ese oficio que Jesús entregó a los apóstoles para enseñar como maestros y para interpretar bien la fe. En el numeral 85 hasta el 87 del Catecismo tenemos una explicación de lo que es el magisterio de la Iglesia. Ustedes pueden ahí apuntar 85 a 87 en el Catecismo y pueden consultar más adelante. Pero solo vamos a leer un partecita. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación de Dios a su pueblo.
de las verdades que él ha querido transmitir. Y el magisterio nunca está por encima de esa revelación, sino a su servicio para enseñar solamente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente. Qué buen ejemplo del magisterio de la iglesia que tenemos aquí. Porque ¿en qué momento vamos a encontrar en la Sagrada Escritura algo sobre, digamos, la píldora anticonceptiva? En ningún momento, porque no existía la píldora en esas épocas. Jesús de su propia boca nunca pronunció la palabra Depo-Provera, por ejemplo. Nunca habló del té de cobre, Jesús. Entonces, quién pudiera interpretar a los fieles qué debe hacer un cristiano en estas circunstancias? Es el vicario de Cristo, Pablo VI, especialmente en comunión con los demás obispos. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo interpreta Pablo VI? Exactamente como lo dice el Catecismo, con la asistencia del Espíritu Santo. Escucha la palabra devotamente, así lo hizo Pablo VI, y lo custodia celosamente. Vamos a ver cómo custodia la revelación divina que se ha sido entregado a sus manos, y lo explica fielmente. Humanae Vitae no es otra cosa que una buenísima explicación de la palabra de Dios en un contexto muy específico. Y termina diciendo el catecismo, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Finalmente, ahora dice el catecismo, los fieles, nosotros, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Los fieles reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Ok, muy bien. ¿Y qué queremos decir con la palabra ley natural? La ley natural. Aquí hay una comparación entre la ley revelada que nos viene desde la Escritura y la ley natural. Otra vez en el catecismo, vamos a apuntar aquí 1955, en el numeral 1955, el catecismo nos explica un poco sobre la ley natural. Específicamente cita Santo Tomás de Aquino. Ok, ahí está el amigo. El amigo Santo Tomás de Aquino. Yo sé qué dice Santo Tomás de Aquino en cuanto a la ley natural. Dice, la ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia puesta en nosotros por Dios. Por ella conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Esta luz o esta ley, Dios la ha dado a la creación. Muy bien, gracias, Joseph. La ley natural es aquella ley que está inscrita en nuestros corazones y en nuestra razón, nuestra capacidad de percibir lo que es bueno para poder recibirlo, acogerlo, y percibir lo que es malo para poder rechazarlo. En eso consiste la ley natural. Bien. Ahora, la ley revelada, la ley divina, vamos a escudriñar un poco las escrituras para ver qué tiene que ver, o qué nos quiere decir las escrituras sobre esta cuestión de la regulación de la natalidad. Pues sabemos que Adán y Eva, vamos a taparle a la Eva ahí, sabemos que Adán y Eva, el Señor les dio un mandamiento. ¿Y qué era? Ser fructíferos y multiplicarse. Y ahí nos damos cuenta desde el inicio que hay un vínculo muy estrecho entre la relación sexual y la procreación.
es muy evidente que Dios ha creado la sexualidad con el fin de reproducir la raza humana. ¿Por qué? Pues porque Dios no quiere estar solo en los cielos. Él siempre está pensando en nuestro destino eterno y quiere ver cómo puede poblar el cielo. Si pasamos un poco más adelante al capítulo 38 de Génesis, versículo 4 a 10, ahí vamos a conocer la historia de Onán. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Onán? ¿O han escuchado la palabra onanismo, tal vez? Excelente, Harry, Cristo. Ok. Onán fue un varón judío que su hermano mayor, que ya estaba casado, pero sin hijos, murió. Y era la ley de aquellos tiempos, la ley judía, que el hermano del que había muerto tenía que coger a la viuda como esposa, especialmente si ella no tenía prole. Y él tenía la obligación de darle hijos en nombre de su hermano mayor. Bueno, Onán no quería dar prole a su cuñada, pero la tomó como esposa, ¿verdad? Para aparentar las cosas. Pero resulta que Onán, en cada acto que tenía con su cuñada, ahora esposa, hacía una cosita indebida. Y aquí pueden ver en la imagen de los Legos, ¿verdad? Dos personitas ahí que depictan lo que hacía Onán. Si lo ven muy de cerca, van a ver que Onán derramaba su semilla, eyaculaba fuera de la vagina de su ex cuñada, ahora esposa. Entonces Dios veía todo esto y después de repetidas ocasiones de haber derramado su semilla, Dios se enojó y lo mató a Onán. Este acto hoy en día se llama onanismo. También lo llamamos interrumpido, ¿verdad? O eyacular fuera, otro término. A Dios no le gustó. Entonces vemos de nuevo ese vínculo estrecho entre la relación sexual y lo que es la reproducción. No es del agrado de Dios que ese proceso se interrumpe. Vamos a ver que en el Cantar de los Cantares, aquí percibimos algo interesante porque se habla mucho de la sexualidad entre la pareja y no se menciona lo que es la procreación. Ahora, no queremos decir que el autor divino no tenía nada en sus pensamientos sobre la reproducción. Seguramente él sabía la ley, vayan y sean fecundos, multiplíquense, saben bien lo que había pasado al pobre Onán. Entonces, digamos que el autor divino tenía como en su mente, pero no, sin decirlo, que esas cosas van vinculados, el amor y la reproducción. Pero él vio algo muy, muy lindo en esa unión de hombre y mujer en el acto conyugal. Y él alababa el acto. Eso es de la palabra de Dios, de la revelación divina. Entonces, poco a poco vamos viendo que el acto tiene dos significados. Es la procreación, pero también la unión de los esposos, tan alabada en el Cantar de los Cantares. Ya vimos lo que es la ley natural, ¿verdad? Gracias, Joseph, por haber leído la ley natural. Ahora queremos preguntarnos de nuevo, ¿cómo trataba el tema el Nuevo Testamento? Pues nada nuevo, digamos, aparte de dos cosas. Entonces, seguimos con el significado del acto sexual reproductivo. También
un conocimiento de ese significado unitivo del acto, pero dos cosas nuevas que se introducen. Ahí tenemos una imagen de la Virgen María desposada con San José. Algo realmente nuevo, que la Virgen es virgen. Vemos algo como elevado en el preservar la virginidad, como un presabor, un antesabor de lo que va a ser la vocación del celibato, del célibe. Una cosa nueva. Y otra cosa nueva, San Pablo en su primera carta a los Corintios, tiene una frase interesante en el capítulo 7, versículo 5, si lo quieren anotar. Es lo siguiente: a veces las parejas casadas necesitarán negar sus derechos conyugales unos a otros. Esto no es la cita, perdón. Esto es lo que comunica San Pablo. Ustedes pueden ver la cita en sí. Pero básicamente lo que él quiere decir es que a veces las parejas casadas van a negarse los derechos conyugales, es decir, el acto sexual, por periodos para dedicarse más intensamente a la oración. Esto es como la primera vez que se menciona algo que luego llamaríamos continencia periódica. Si quieren anotar esa frase, pueden anotar la frase continencia periódica. Los novios, Joseph, Meli, por ejemplo, Harriet, Moisés, saben que la continencia que se vive en el noviazgo es continencia absoluta. Es continencia que está en preparación, en espera para el tiempo de la vida conyugal. Pero en la vida conyugal existe también la continencia periódica. San Pablo la menciona en el contexto de dedicarse a la oración, cosa novedosa. Seguimos con salgamos pues de la divina revelación y entremos un poco en lo que son los padres de la iglesia, principalmente San Agustín. San Agustín es una figura bastante interesante, ¿verdad? Para San Agustín, muchos de ustedes sabrán que San Agustín tenía su pasado, ¿verdad? Era un hombre bastante, ¿qué es lo que dicen? Picaflor. Tenía mucha experiencia en el ámbito sexual y luego llegó a arrepentirse muchos por todos sus delitos en cuanto a su sexualidad. Vivía con la conciencia cargada y parece, no sabemos exactamente, pero parece que eso le dejó como que marcado en su óptica de lo que es la sexualidad. Entonces, él quería llamar a los cristianos a vivir en castidad, dejando la fornicación a un lado, respetando el significado de lo que es el acto sexual. Y tal vez, no queremos echarle tierra a un doctor tan distinguido de la iglesia, pero tal vez algo de esa preocupación de sus pecados pasados, como que echó una sombra sobre sus enseñanzas en cuanto a la sexualidad. Es interesante que él enseñaba que la sexualidad, el fin era la procreación. Como que, por una parte, él dudaba que el hombre y la mujer fueran capaces de realmente vivir su sexualidad de una forma sana. Entonces, él puso mucho énfasis en ese significado, ese fin de la procreación, a tal grado que parece que él cuestionaba si fuera posible tener relaciones lícitas cuando la mujer ya estaba embarazada, porque en ese caso ya no puede haber un embarazo. Si el fin de la sexualidad es la procreación, entonces él cuestionaba el valor de un acto sexual ya post-embarazo, a tal punto que decía que era como un pecado venial. No grave, pero un pecado venial, San Agustín. Lógicamente,
también cuestionaba el valor del acto sexual entre los viejitos, porque lógicamente estos dos señores, cuando están expresando su amor, no van a terminar en un acto que le deja a ella panzona. Ya pasó ese tiempo. Entonces, Agustín cuestionaba si, de hecho, podría ser un pecado venial también que los viejitos tuvieran relaciones sexuales. Ahora, en esos tiempos no sabían mucho del ciclo menstrual y cómo funcionaba el cuerpo de la mujer. Pero podemos decir que San Agustín tendría mucha preocupación con contemplar algo como el método Billings, donde identificamos los días infértiles y si estamos queriendo espaciar los embarazos, decimos, pues solo vamos a tener relaciones en los días infértiles. San Agustín habría cuestionado la licitud de un acto así y tal vez habría dicho pecado venial, sin en inglés, en esos tiempos, días infértiles. San Agustín, su enseñanza y su forma de ver la sexualidad, podemos decir que marcó la historia de la teología mucho. Muchos de los moralistas como que veían a la sexualidad con casi, no todos, pero casi como un mal necesario, que siempre existía la posibilidad de caer en pecado, pero que valía la pena mantener el acto sexual porque de ahí sacamos los nuevos cristianos, ¿verdad? Y ese punto de vista tenía mucha influencia en la historia de la teología moral entre los teólogos católicos. Los escolásticos de la media edad, incluyendo Santo Tomás de Aquino, también. Y la verdad es que no decían mucho. Cuando hablaban de la sexualidad, no tenían muchas palabras, no tenían mucho tinto que derramar. Hasta más tarde, hasta mucho más tarde. Podríamos decir que el Concilio de Trento, por ejemplo, en el siglo XVI, meditaba algunas cosas sobre el amor conyugal, pero tampoco era mucho, ¿ok? Teníamos que esperar algunos siglos. Realmente hasta este papa, ¿quién sabe el nombre de este papa? Puede activar el micrófono si sabes a este papa. León XIII. Excelente, Moisés. Ahí, la autoridad papal. Este es León XIII. León XIII escribió un sinnúmero de encíclicas, tuvo uno de los papados más largos de la historia. Y una de esas encíclicas se llamaba Arcanum Divine. Y de hecho se trataba del matrimonio cristiano. Como que la primera vez que un papa está hablando extensamente sobre lo que es el significado del matrimonio y el amor conyugal. Bien, regresemos al texto y leamos de nuevo lo que habíamos leído desde ningún fiel. Ningún fiel querrá negar que corresponda al magisterio de la Iglesia el interpretar también la ley moral natural. Es en efecto incontrovertible, como tantas veces han declarado nuestros predecesores, que Jesucristo al comunicar a Pedro y a los apóstoles su autoridad divina y al enviarlos a enseñar a todas las gentes sus mandamientos, los constituía en custodios e intérpretes auténticos de toda la ley moral. Es decir, no solo del Evangelio, sino también de la ley natural, expresión de la voluntad de Dios, cuyo cumplimiento fiel es igualmente necesario para salvarse. Y ahí vemos que hay una nota número 3. Esa nota, y ustedes pueden ver en
en las últimas páginas de su ejemplar de Humanae Vitae, se refiere al pasaje bíblico Mateo capítulo 7, versículo 21. Ese es el momento en que Jesús dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Interesante, ¿verdad? Ahí vemos que Pablo VI nos está diciendo que la ley natural está inscrita en nuestros corazones, nos comunica la voluntad del Padre. Y no solamente con ir a misa los domingos y rezar el rosario, decirle Señor, Señor, basta, sino también cumplir la ley que está escrita en nuestros corazones, la voluntad del Padre del cielo. Continuando dice: en conformidad con esta sumisión, la Iglesia dio siempre y con más amplitud en los tiempos recientes una doctrina coherente sobre la naturaleza del matrimonio, como sobre el recto uso de los derechos conyugales y sobre las obligaciones de los esposos. Entonces el mismo Pablo VI es como que te está confesando: mira que tardamos mucho en decir algo muy amplio sobre la vida conyugal y la dignidad del matrimonio, mea culpa, máxima culpa, pero ahora vamos a escribir sobre el matrimonio, dice San Pablo VI. Entonces, como digo, comenzó un poco con León XIII, y ahora entremos propiamente en lo que es la cuestión de la continencia periódica. ¿Qué significa continencia periódica? Ya lo dijimos, que es cuando dedican tiempos de abstinencia, continencia, de no tener relaciones sexuales en el matrimonio por algún fin. Ya con el paso del tiempo, ya en el siglo XIX, los científicos estaban descubriendo las leyes que gobiernan la fertilidad y comenzaban a reconocer que había tiempos fértiles y no fértiles. Y ese conocimiento poco a poco se difundía entre la gente normal, la gente casada, los matrimonios, entre los católicos. Y los católicos comenzaban a cuestionar: ¿será que podríamos como que abstenernos en los tiempos fértiles y solo aprovechar la relación sexual durante los tiempos infértiles? ¿Qué diría San Agustín? No, por lo menos va a ser un pecado venial, diría San Agustín, supongamos. Pues en Francia, en la diócesis de Amiens, que pueden ver aquí en la pantalla, había un obispo que se llamaba Louis-Antoine de Saligny. Y él, como se había topado con esta pregunta en varias ocasiones entre sus fieles y también entre sus sacerdotes, él decide escribir a la Sagrada Penitenciaría, como un oficio del Vaticano, donde pueden dar respuesta a ciertas inquietudes, especialmente de los sacerdotes, obispos. Y él escribió lo siguiente. Dice: ciertas parejas casadas, confiando en la opinión de doctores eruditos, están convencidas de que hay ciertos días cada mes en los que no puede ocurrir la concepción. Por ello, han de molestarse a quienes no hacen uso del derecho matrimonial excepto en tales días, especialmente si tienen razones legítimas para abstenerse del acto conyugal. Esta es la primera vez, si vamos escudriñando los documentos en la historia de la Iglesia, esta es la primera vez que sale la pregunta. En el año 1853, con el obispo Louis-Antoine de Saligny, obispo de Amiens, Francia. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Cómo va a responder esa sagrada penitenciaría? Ya sabemos un poco de la opinión de una figura tan distinguida como es San Agustín.
padre de la iglesia, doctor de la iglesia. Pero ¿cómo va a responder el Vaticano? Pues el 2 de marzo de 1853, la Penitenciaría Apostólica responde con lo siguiente. Aquí estamos hablando del tiempo del Papa Pío IX, por cierto. La Sagrada Penitenciaría responde: los que se mencionan en la solicitud no deben ser molestados, siempre que no hagan nada para impedir la concepción. Wow, esto es realmente revolucionario. Esta respuesta es realmente revolucionaria. No deben ser molestados siempre que no hagan nada para impedir la concepción. Pero recordemos que la respuesta, ¿a quién se dirige? A un obispo en un pequeño diócesis, en un país, Francia. O sea, no es el público, la audiencia no es muy amplio. Pero esta pregunta se presenta de nuevo. Ahora es un padre que escribe a la Sagrada Penitenciaría. El padre Leconte, también de Francia, escribe lo siguiente: ¿Puede el confesor sugerir tal procedimiento a la esposa que detesta el onanismo de su esposo? ¿Quién me puede decir qué significa onanismo? Activa tu micrófono si quieres. ¿Qué significa onanismo? El coito interrumpido. El coito interrumpido, excelente. Entonces aquí tenemos el caso de una esposa que le da asco y frustración que su esposo siempre está eyaculando fuera, ¿ok? Y el padre pregunta: detesta el onanismo de su esposo, pero que no puede corregir, o al esposo que se acobarda de tener muchos hijos. ¿Puede el confesor más bien recomendar que se aprovechen de esos tiempos infértiles? ¿Y qué creen ustedes que va a responder la Sagrada Penitenciaría? Responde el 16 de junio de 1880, casi 30 años después de esa primera interrogativa, con lo siguiente. Y acuérdense que estamos hablando de un cura en una diócesis, en un país, ¿verdad? Una pregunta muy específica. Y les dice: el confesor puede, con cautela, sugerir la opinión en cuestión a los casados con quienes ha tratado en vano de disuadirlos por otros medios del detestable crimen del onanismo. Aquí quiero hacer como una pausa y compartir con ustedes que más de una vez alguna pareja me ha dicho: Fray, es que nosotros practicamos el método del ritmo. Y yo, la primera vez que la escuché, yo decía: qué interesante, ok, no muy confiable el método del ritmo, pero bueno. Pero me lo habían dicho tantas veces que por fin le pregunté a la pareja: ¿y qué significa para ustedes el ritmo? Y me dicen: es el método de la iglesia. Ajá. Y específicamente, ¿qué es lo que hacen? No, es que él cuando termina afuera. Y yo digo: ese no es ritmo, eso se llama onanismo interrumpido y un crimen estable a los ojos de Dios. O sea, Dios mismo mató a un hombre por hacerlo. No es el método de la iglesia y tampoco se llama ritmo. Pero me dio risa y tuvimos una buena risa con la pareja y luego se corrigieron y tranquilos, ¿verdad? Pero ojo, los que son instructores, si te dicen que practican ritmo, vale la pena preguntar qué significa esa palabra para ellos. Ok, entonces, con cautela, el padre puede recomendar el uso, digamos, de lo que en el futuro será método Billings, ritmo, método
de crédito, etc. Vamos a pasar unos años después al año 1930. En ese año se realiza una conferencia entre los obispos anglicanos. Entonces, si quieren escribir ahí, apuntar la conferencia de Lambeth, 1930. En ese año, un montón de obispos anglicanos, que por cierto no son católicos, son sumisos a la Iglesia Católica, se reunieron para debatir este punto, precisamente la regulación de la natalidad. Pero ellos querían saber, entre ellos, si fuese posible recomendar no solamente algo como el ritmo, sino también el uso de anticonceptivos, porque ya en este tiempo ya había el uso de condones. En el año 1930 ya están experimentando, haciendo los primeros experimentos sobre las hormonas. No tienen una píldora todavía, pero ahí van, ¿verdad?, desarrollando los estudios. Entonces, en prevista de todo esto, los obispos, entre comillas, los obispos se reúnen y hacen una votación y deciden estos métodos, es decir, métodos anticonceptivos, condones, etcétera, pueden ser usados siempre que esto se hace a la luz de los principios cristianos. ¿Y cuáles son esos principios entonces? No son principios católicos, no son principios de la revelación divina. Me supongo que ellos querían decir, con tal de que no se conviertan en unos egoístas, solo utilizando sus métodos anticonceptivos por motivos egoístas. Tú y yo sabemos hoy en día que realmente no importa la intención que tendrán el hombre y la mujer, es el acto en sí de usar anticoncepción, de cometer un acto anticonceptivo que es el pecado. Pero estos hermanos separados, obispos de la Iglesia Anglicana, votaron 193 a 67 a favor de abrir un poco entreabierta la puerta al uso de anticonceptivos para sus fieles. Pero ustedes saben que una puerta entreabierta de repente se convierte en una puerta muy, 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 muy abierta. Imagínense que hasta ese punto en la historia no había ninguna iglesia cristiana que aprobaba el uso de anticonceptivos. Jamás. Lo veían como un pecado muy grave, como lo ve la iglesia hoy en día. Muchas sociedades veían con mucho despectivo lo que sería la anticoncepción. Y solo fue hasta estas fechas que poco a poco comenzaron a dar vista buena a la anticoncepción. Pero las primeras reacciones entre otros cristianos protestantes eran exageradas, o sea, se enojaron mucho y profetizaban que iba a causar un desastre moral en la sociedad. Sí, hasta protestantes, hasta fuentes seglares. Ustedes pueden investigar eso más. Entonces, ¿qué sucede entonces en estos momentos en el magisterio de la iglesia? Porque eso realmente es lo que nos concierne hoy. Vamos a pasar al siguiente papa. ¿Quién es? Ya lo ven ahí primero en la fila. Él es el Papa Pío XI. Papa Pío XI. Después de él, como sabemos, sí, el Papa Pío XII. Ahí ven los años en que servían como papa. Ahí saltamos al pobre Juan XXIII, pero él va en medio ahí. Si quieren apuntar brevemente esos años, pueden apuntarlos de los papas. Pero el Papa Pío XI decide responder a lo que publica la conferencia de Lambeth. ¿En qué año? 1930, ¿verdad? En el mismo año, un 31 de diciembre,
Papa Pío XI emite la encíclica Casti Connubii sobre el matrimonio cristiano, los castos cónyuges. Recomiendo altamente la lectura de esta encíclica Casti Connubii. Si bien León XIII había comenzado a hablar del matrimonio, sus significados, etc., el Papa Pío XI lo lleva a otro nivel. Ya él está plenamente metido en el asunto de entender mejor, de ir sacando del depósito de la fe el verdadero significado del amor conyugal, poco a poco, revelándonos más y más sobre lo que ya sabíamos sobre el matrimonio. Bien, entonces, Daniela, ¿podrías leer lo que él escribió en Casti Connubii en cuanto a los anticonceptivos? Habiéndose pues algunos manifiestamente separados de la doctrina cristiana, enseñada desde el principio y transmitida en todo tiempo sin interrupción, y habiendo pretendido públicamente proclamar otra doctrina, la Iglesia Católica, colocada en medio de esta ruina moral, eleva solemne su voz por nuestros labios y una vez más promulga. ¿Verdad que le da una escalofrío escuchar esa palabra? Iglesia Católica colocada en medio de esta ruina moral. ¿Cuál ruina moral? La ruina moral de la conferencia de la BET. Ella eleva solemne su voz por nuestros labios, los labios del Papa, y una vez más promulga que cualquier uso del matrimonio en el que maliciosamente quede el acto destituido de su propia y natural virtud procreativa va contra la ley de Dios y contra la ley natural, y los que tal cometen se hacen culpables de un grave delito. Los 100 obispos de Conferencia de la BET sigue siendo un grave delito interrumpir ese proceso instituido por Dios, tergiversar el significado procreativo del acto conyugal. Sigue y dice muy interesante aquí, dice, el acto conyugal que busca los fines secundarios no está prohibido en modo alguno. ¿Qué significa? Bueno, sabemos que el fin primario, principal, es la procreación. Pero ¿cuáles son esos fines secundarios? Casi como que la iglesia va descubriendo esos fines. Pero podemos volver a lo que es Cantar de los Cantares, de ver uno de esos fines. Es el amor, es esa unión, es esa pasión entre los esposos que les une y les hace no querer separarse. También es para que los esposos no se quemen en sus pasiones, ¿verdad? Que pueden ahogar un poco esos deseos tan fuertes que se encuentran en el ser humano en su sexualidad, esos fines secundarios. Dice el Papa Pío XI que no es prohibido en algún modo buscar esos fines secundarios, con tal de que uno no impida el fin principal, primario, que es la procreación. Pero lo dice como con mucha cautela y no dice mucho, ¿verdad? Después, ¿quién es el Papa Pío XII? Mira lo que dice el Papa Pío XII en un discurso que él dio a parteras, a comadres. Ella dijo lo siguiente: si hay serios motivos, la observancia de los tiempos infecundos puede ser lícita bajo el aspecto moral, incluso por largo tiempo y hasta por la duración del matrimonio. ¡Wow! La Iglesia ha sido tan cautelosa a través de tantos años, por fin, por los labios del mero vicario de Cristo, pero no para una audiencia, un público universal, sino a unas cuantas parteras, ha dicho que sí sería lícito
usar la continencia periódica para prevenir los embarazos. ¿Por cuánto tiempo? Puede ser por un largo tiempo o hasta todo el matrimonio si fuese necesario. Depende de los serios motivos. En otro momento, él va a dar un discurso a familias grandes, en el mismo año, un mes después, y él va a decir a esas familias que de hecho, esos serios motivos son muy amplios. O sea, cada pareja en su conciencia va a poder decidir si sus motivos son suficientemente serios para estar espaciando sus embarazos de una manera lícita, no de una manera que contraviene la procreación, pero que trabaja conjunto con la naturaleza de la fertilidad de la pareja. Okay. Y el mismo Pío XII nos va a dar una palabra muy bonita. ¿Quién lo va a leer? Nelly, ¿puedes leer esto del mismo creador? El mismo Creador, en su bondad y sabiduría, ha querido que los cónyuges experimenten un placer y una felicidad en el cuerpo y en el espíritu. Los cónyuges, pues, al buscar y gozar de este placer, no hacen nada de malo, aceptan lo que el Creador les ha destinado. ¡Wow! Ya el fantasma de San Agustín y lo que nos preocupaba tanto de esos fines secundarios, ya nos sentimos el alivio porque el mero Papa ha dicho que no, el acto tiene varios significados. Sí, el significado principal sigue siendo la procreación, pero esos viejitos que tienen relaciones apasionadamente enamorados no hacen nada de malo, ¿verdad? Buscan cómo aumentar su amor, su unión. Y hasta el placer no es malo en su contexto correcto, con la persona correcta, en el grado correcto, ¿verdad? Gracias, Pío XII, por abrirnos los ojos a esta realidad, por seguir el magisterio revelando, sacando del depósito de la fe el verdadero significado del amor conyugal. Él también va a hablar de la necesidad de que los científicos vayan en búsqueda de métodos que pueden ayudar a las parejas en espaciar los embarazos. Excelente. Sé que ya estamos casi con la hora. Vamos a proceder un poco más. Tengo como 15 o 20 minutos más de que lo voy a compartir. Gracias por su paciencia. Entonces, en esta misma etapa de la historia, la píldora ya se está desarrollando. Están haciendo experimentos y entre esos científicos hay un doctor que se llama John Rock, que, por cierto, un católico que iba a misa diario, era ginecólogo. Él amaba a la iglesia, parece. Pero él estaba convencidísimo de que cuando la iglesia descubriera la píldora, diría que era lícita. ¿Por qué? Porque él avanzaba el argumento de que la píldora actuaba de una manera natural, porque usaba las hormonas que ya estaban presentes en el cuerpo de la mujer. Estaba tan convencido que él escribió este libro, The Time Has Come, La Hora ha llegado. ¿La hora llegada para qué? Para que la iglesia nos dé permiso de hacer actos anticonceptivos, para usar anticonceptivos. La hora ha llegado. Bueno, John, gracias por tu aporte. Pero el Papa va a tener algo distinto que decir. Es muy triste que cuando a lo largo se publicó, 4 años después se publicó la encíclica Humanae Vitae, este doctor John Rock estaba tan enojado que renunció a la fe y murió sin los sacramentos, separado de la iglesia. Yo en este momento les invito a orar por el alma del doctor John Rock. Seguramente le dolió mucho al corazón
en el Padre Celestial que su Hijo se haya desviado tanto del camino de Jesús. Entonces, oren por él. Pero para que sepan cómo era ese ambiente en esos tiempos. En el año 1955, el Concilio Vaticano ya terminó y ya se publica un documento muy importante que se llama Gaudium et Spes. Repitan, por favor, síguense del micrófono, Gaudium et Spes. Los numerales 50 y 51 de este documento tratan de amor conyugal. Y en el 51 dice lo siguiente: no es lícito a los hijos de la iglesia ir por caminos que el magisterio, al explicar la ley divina, reprueba sobre la regulación de la natalidad. Ok, ¿qué es lo que nos ha explicado el magisterio hasta este punto? Desde Onan hasta el momento actual, pues hemos recibido mensajes muy claros y contundentes del Papa Pío XI y también del Papa Pío XII. Juan XXIII lo reafirmó. Y aquí, en Gaudium et Spes, los obispos reunidos de todo el mundo dicen una cosa curiosa, porque es como que lo deja un poco ambiguo. Y era tan ambiguo que este numeral, esta frase, llevaba una nota a la página, la nota número 14. Y ahí en la nota decía que el Papa había convocado una comisión para estudiar el tema de los anticonceptivos. Y que el concilio no iba a dar un juicio definitivo, que iba a esperar a esa comisión. Entonces regresemos a la encíclica y en el número 5 de la encíclica leemos lo siguiente. La conciencia de esa misma misión nos indujo, Pablo VI siempre como Papa está hablando en primera persona plural, nosotros, nos indujo a confirmar y a ampliar la comisión de estudio que nuestro predecesor Juan XXIII había instituido en el mes de marzo del año 1963. Esta comisión, de la que formaban parte bastantes estudiosos de las diversas disciplinas relacionadas con la materia y parejas de esposos, tenía la finalidad de recoger opiniones acerca de las nuevas cuestiones referentes a la vida conyugal, en particular la regulación de la natalidad, y de suministrar elementos de información oportunos para que el magisterio pudiese dar una respuesta adecuada a la espera de los fieles y de la opinión pública mundial. Los trabajos de estos peritos, así como los sucesivos pareceres y los consejos de buen número de nuestros hermanos en el episcopado, quienes los enviaron espontáneamente o respondiendo a una petición expresa, nos han permitido ponderar mejor diversos aspectos del complejo argumento. Por ello, les expresamos de todo corazón a todos nuestra viva gratitud. Okay, aquí habla Pablo VI de esta comisión. La comisión fue compuesta por Juan XXIII, el Papa gordo pero santo, San Juan XXIII. Esta comisión la armó ¿con qué fin? Con el fin, con 6 miembros, no teólogos, con este propósito de ayudar a la Santa Sede en la preparación de la próxima conferencia patrocinada por Naciones Unidas y la organización, la OMS, en la India. En esa reunión iban a plantear la cuestión del uso de la anticoncepción a nivel general en el mundo para controlar la sobrepoblación, la supuesta sobrepoblación. Entonces, Juan XXIII simplemente quería tener una respuesta en esa conferencia. Realmente no montó la comisión para ver si posiblemente fuera lícito aprobar los anticonceptivos. Eso ya estaba decidido, ¿verdad? Sin embargo,
Papa Pablo VI, cuando toma las riendas y termina con el Concilio Vaticano II, decide continuar la comisión. Y él amplía la comisión y apunta a 72 miembros, entre ellos médicos, psiquiatras, demógrafos, sociólogos, economistas, matrimonios. Y entre ellos había 16 teólogos, 13 médicos, 5 mujeres, un comité ejecutivo de 16 obispos, 7 de los cuales eran cardenales. ¿Quieren ver la lista de quiénes eran esos obispos? Bueno, ahí tienes la lista. Algunos de los nombres tal vez puedan reconocer. Ottaviani, el cardenal Suenens era muy influencial en el Concilio Vaticano. Pero si ven ahí el penúltimo nombre en la lista, ¿quién es? Miren. Él que en el futuro habría sido Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II. Muy interesante, ¿verdad? Ok, aquí tenemos una foto de algunos miembros de la comisión. Muy interesante. De diversos sectores, ¿verdad? De diversas poblaciones y razas, de diversos países. Había varios gringos en la comisión. Entre ellos teníamos a Patrick y Patty Crowley, fundadores de un movimiento para parejas. John Noonan, autor, historiador y juez. El doctor Albert Gorres de Alemania, psicoterapeuta. Un padre, Bernard Harding. Y todos ellos, hermanos, rechazaban rotundamente la doctrina de la iglesia. Todos ellos en esa lista y muchos más, muchísimos más. Sigamos leyendo en la encíclica. Número 6 dice: no podíamos, sin embargo, considerar como definitivas las conclusiones a que había llegado la comisión, ni dispensarnos de examinar personalmente la grave cuestión, entre otros motivos, porque en seno de la comisión no se había alcanzado una plena concordancia de juicios acerca de las normas morales a proponer, y sobre todo porque habían aflorado algunos criterios de soluciones que se separaban de la doctrina moral sobre el matrimonio propuesta por el magisterio de la Iglesia con constante firmeza. Por ello, habiendo examinado atentamente la documentación que se nos presentó y después de madura reflexión y de asiduas plegarias, queremos ahora, y no voy a decirlo más, vamos a pausar. Entonces, en la comisión hay mucha discordia. Algunos de ellos deciden de escribir un documento, 4 documentos, a favor de la aprobación de los anticonceptivos. Después de la primera, después de la última sesión de la comisión, por accidente, dejaron que esos documentos cayeran en manos de algunos periodistas estadounidenses y franceses. Y esos periodistas publicaron esos documentos que tenían que ser secretos. Y entonces en el año 1966 hay un boom en el mundo porque ven esos documentos de la comisión que todo el mundo sabe que van al oído, a la vista del Papa, y se flota, sugiere que el Papa va a tomar el lado de estos documentos. Y de repente hay una gran controversia en la iglesia. Porque esta comisión que está guiando al Papa tiene algo muy contradictorio que decirle. Interesante, había algunas voces que estaban con el Papa. Uno de ellos era el padre John Ford.
compatriota mía, por seguro, y jesuita, teólogo moral. Y él tenía un perito, no un perrito, es un perito, un ayudante teólogo, que se llamaba Germain Grisey. Un joven en esos momentos tenía como 35 años. Germain Grisey escribe lo siguiente, dice, el Papa Pablo VI estaba perfectamente feliz de tener a mucha gente en la comisión que pensaba que el cambio era posible. ¿Cuál cambio? Cambio de la doctrina en cuanto a los anticonceptivos. Él quería ver qué tipo de argumento podían producir a favor de esa opinión. No se imaginaba en absoluto que podría delegar a un comité el poder de decidir cuál iba a ser la enseñanza de la iglesia, pero quería escuchar su opinión. Quería saber a qué argumento tenía que responder. ¿Les recuerda de alguien? A mí me recuerda al Papa Francisco. ¿Cuántas veces ha convocado a una comisión, a un sínodo y ha puesto ahí un sinnúmero de personas que son pues muy cuestionables? Y el Papa lo quiere así porque quiere escuchar la voz de la iglesia, aunque tenga que oponerse a esa voz a veces. Ok. Entonces, uno de los documentos que se emitió por accidente terminó llamándose el informe mayoritario. En efecto, el argumento de ese informe era lo siguiente. La intención es lo que importa. El acto anticonceptivo en sí es moralmente neutro. El otro jueves vamos a indagar mucho más en este tema de lo que es algo intrínsecamente inmoral. Pero esto es el argumento básicamente de ese informe mayoritario. Imagínense que cuando se pone a votación este informe, ¿qué es lo que sucede? Un 20 de junio de 1966, de los 16 obispos, miembros de la comisión que estaban presentes, 9 votaron a favor del cambio. ¿Cuál cambio? El cambio de la doctrina eterna, la ley eterna de Dios. Están votando para cambiar la ley eterna de Dios. 9 de los 16 obispos. 12 de los 16 expertos teólogos. Y ni digamos todos esos consejeros legales, ni digamos los matrimonios. Casi todo el mundo en la comisión votaba a favor de cambiar la doctrina. Imagínate que sos Pablo VI en ese momento. Y sabes que el informe ya está frente a los ojos de todo el mundo para verlo. Ese documento que tenía que ser secreto, por cautela siempre. No es por nada que alguna vez Pablo VI dijo que el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. No es por nada. Un dato interesante, curioso, es que ese día de la votación solo votaron 15 de los 16 obispos. El que no votó, Juan Pablo II o Carlos Wojtyła, porque estaba atrapado en Polonia, porque los comunistas no lo dejaban salir del país y él no pudo llegar para la votación. Increíble la historia, ¿verdad? Pues ahí tienen un poco de la historia de la comisión. Quiero terminar leyendo una carta que Pablo VI envió a los obispos de todo el mundo menos de una semana antes de la publicación de Humanae Vitae. Él sabía que iba a caer como una bomba en el mundo y él quería preparar al episcopado para lo que venía. Luis y Yahuska, que uno de ustedes puede leer la primera parte. La carta es en nombre de Amleto Giovanni Cardenal Cicognani, el secretario de Estado de aquel entonces. Él escribe en nombre del Papa. Dale, Yahuska. Su Excelencia, al dirigirme a transmitir a Vuestra Excelencia el documento adjunto,
cuya publicación es inminente, su santidad me recomendó encarecidamente que llamara su atención sobre su importancia y sobre la necesidad de un esfuerzo concertado por parte de todo el episcopado católico, a fin de que la doctrina que contiene sea explicada con esmero al pueblo cristiano y que todos la pongan en práctica con valentía, como gracias a Dios ya lo hacen muchos. Como saben, esta es una de las cuestiones más delicadas de la moral católica. Ha sido objeto de numerosos estudios y controversias en los últimos años, y se esperaba ansiosamente una respuesta sobre este asunto del soberano pontífice. Marta Castellón, si podrías continuar con la lectura. Durante todo el periodo de elaboración de este documento, el Santo Padre tuvo presente sin cesar la muda imploración que sentía que le hacían tantos de sus hijos, encargados de las familias y también de tantos hombres de buena voluntad, deseosos de una vida conyugal conforme a la voluntad divina. Sintió aguda y dolorosamente las condiciones de vida, alojamiento y trabajo que vivían tantos matrimonios de nuestros días y los difíciles problemas que, en consecuencia, les plantea la transmisión de la vida. Sin embargo, le parecía cada día más claro que el mayor servicio que podía prestar en este ámbito a la cristiandad cristiandad y a toda la humanidad era volver a proponerlo en toda su pureza, con la debida consideración por los recientes descubrimientos científicos y la evolución social de nuestros países, y el creciente llamamiento a la paternidad responsable, la enseñanza constante de la Iglesia, porque buscando solo el verdadero bien del hombre y de la familia, da al problema en cuestión su única solución verdadera y profunda. Yo solo quería compartir una parte de la carta, pero es tan buena que no puedo omitir ni una palabra. Él sigue diciendo, el Santo Padre conoce muy bien la amargura que esta respuesta puede causar a muchas personas casadas que esperaban una solución diferente a sus dificultades. Es precisamente la solicitud por esas almas angustiadas y el ardiente deseo de darles luz y consuelo lo que provocó la gran demora en dar esta respuesta. Eran 4 años desde la formación de la comisión hasta la publicación de la encíclica. Consciente de las graves consecuencias que conlleva una decisión de esta naturaleza, el Padre Común quiso estudiar toda la cuestión por sí mismo y en detalle. Durante largo tiempo reflexionó con consideración respetuosa sobre los resultados de los estudios y discusiones de la comisión encargada de examinar los diversos aspectos del problema. Durante mucho tiempo oró, consultó a numerosos miembros sabios y eruditos del episcopado, del clero, de los laicos, y todo esto llevó meses e incluso años. Moisés Silva, ¿nos puedes continuar con la lectura? Correcto. Desde las comidas, ¿verdad? Y ahora se dirige. Ok. Y ahora se dirigen sus hermanos, los obispos del mundo católico, pidiéndoles que se pongan a su lado con más firmeza que nunca en estas circunstancias y que le ayuden a presentar este delicado punto de la enseñanza de la Iglesia al pueblo cristiano para explicar y justificar sus profundas razones. El Papa cuenta con el apego de sus hermanos en el episcopado a la cátedra de Pedro, con su amor a la Iglesia, con su preocupación por el verdadero bien de las almas. Él conoce, como ellos, las ideas y las prácticas que existen en la sociedad moderna a este respecto, y es plenamente consciente de los esfuerzos que serán necesarios para lograr una evolución del pensamiento en este punto. Sabe qué sacrificios, a veces sacrificios heroicos, conlleva la aplicación de los principios católicos en la moral conyugal.
Su deseo sería que los obispos, sacerdotes, hogares cristianos comprometidos con los diversos movimientos y organizaciones católicas se conviertan con gozosa docilidad en apóstoles de la enseñanza de su Santa Madre, la Iglesia, y logren encontrar los acentos persuasivos para hacerla aceptable. Prácticamente necesitamos un estudio aparte solo de esta carta porque es tan rica. Amir, si puedes seguir leyendo. O Mayela. Yo lo voy a leer. Ok. Que se esfuercen por presentar esta enseñanza en su verdadera luz, es decir, por mostrar su aspecto positivo y benéfico. Lo que la Iglesia desea sobre todo es ayudar a los esposos y esposas cristianos a perfeccionarse mutuamente, a purificar su amor, a saborear la felicidad de una vida matrimonial vivida a la vista de Dios y en pleno respeto de su ley. Hay que ayudarles a comprender todo el enriquecimiento espiritual que representa el esfuerzo de renuncia que se les pide. Hay que mostrarles lo precioso que es en la vida conyugal y social, especialmente en tiempos como el nuestro, invadidos por el hedonismo, ese gran obstáculo en la realización del ideal evangélico. Entonces deben estar persuadidos de que es posible con la ayuda de Dios, que nunca expone al hombre a pruebas superiores a su fuerza, progresar en la castidad como en las demás virtudes, y que las posibles faltas, aunque se repitan, no deben desanimarlos, sino estimularlos a un esfuerzo metódico y amoroso por el autodominio, ya un recurso más asiduo y confiado a los sacramentos. Mira cómo abre su corazón a sus hermanos obispos, cómo necesita de ellos, cómo les implora de rodillas su compañía, su apoyo. Finalmente, es necesario que tanto en el confesionario como en el púlpito, en la prensa y en otros medios de comunicación social se realicen todos los esfuerzos pastorales necesarios para que no exista ambigüedad entre los fieles o en la opinión pública sobre la posición de la Iglesia en esta grave situación. Está mal aquí. Fiel al mandato que recibió de enseñar a todas las naciones, confía en aquel que la guía, la Iglesia, cuya voluntad está humildemente segura de interpretar fielmente. No tiene ninguna duda de que las generaciones futuras, nosotros, no tiene ninguna duda de que las generaciones futuras apreciarán plenamente la importancia y el beneficio del servicio que presta a los matrimonios, a la familia, a toda la sociedad, defendiendo sin debilidad este punto de su doctrina. Cumpliendo así la misión que me ha encomendado el soberano pontífice, aseguro a vuestra excelencia mis oraciones por su ministerio pastoral y me quedo con sentimientos de alta estima. Devotamente suyo en Cristo, Amleto Giovanni Cardenal Cicognani, secretario del Estado Vaticano. Hasta el teólogo personal, el Monseñor Colombo, hasta el teólogo personal de Pablo VI, trataba de convencerle al Papa que cambiara la doctrina. El teólogo personal. El humo de Satanás había entrado en la iglesia, pero tenemos un santo que erguido se paró para defender la doctrina en medio de una tormenta. Y le damos gracias por la valentía de este Padre común, este amigo en Cristo, que ha preparado el camino para nosotros. Y hoy, en este día, nos pasa la responsabilidad a nosotros a proclamar con fidelidad y valentía esta misma doctrina.
Para terminar, les cuento que a pesar de que él se había puesto de rodillas y había escrito esta carta a toditos los obispos en todo el mundo, había por lo menos una docena de conferencias episcopales, es decir, toda una nación de obispos que emitieron cartas cuestionando Humanae Vitae justamente después de su publicación. Tal vez dos conferencias episcopales se escribieron en favor de la encíclica. Gracias por su tiempo. Vamos a terminar con la oración y como siempre, yo voy a quedarme en sala para preguntas y respuestas. Y los que quieren irse, con mucho gusto pueden irse, ya se quedaron por 1 hora y media. Les agradezco por su paciencia. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Pablo VI, oh San Pablo VI, hijo de nuestra tierra, discípulo de Cristo en la fe, pastor de la iglesia, santo ante Dios y ante los hombres, invocamos con alegría tu protección. Tú ahora, en la plena luz de Dios, sigue intercediendo por la iglesia y su misión. Obténnos a nosotros, todavía peregrinos, las gracias necesarias para seguir a Jesucristo, único Salvador del mundo. Sosténnos en la docilidad confiada y perseverante al Espíritu Santo, para que, confortados por tu admirable ejemplo de vida consagrada a Cristo y a la Iglesia, seamos fuertes por tu potente intercesión y alcancemos el premio de la santidad eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden desconectarse en paz o quedarse en sala a su gusto. Aquí está.